Cordiales saludos, amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio profético del libro de Daniel. Antes de poder iniciar, vamos a hacer una oración para que el Espíritu del Señor nos acompañe. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das un día más de vida y de salud. Y te rogamos, Padre Santo, que tu presencia nos acompañe para poder comprender tu santo libro. Y que las palabras, Padre Santo, que podamos oír de ti a través de tu palabra, puedan ser, Señor, de edificación para nuestra alma, nuestro espíritu y para la preparación para tu segunda venida. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a estudiar una parte del capítulo 11 de Daniel, porque el capítulo 10 se cumple después de mencionar esta profecía del capítulo 11. En el capítulo 11 todavía estamos en los tiempos de Darío el Grande, así que entonces vamos a entrar en el estudio de este capítulo, ya que en el preámbulo del capítulo 10 lo que se hace es mencionar acerca de una visión que Daniel tuvo en relación con Jesucristo y con dos ángeles que conversaban acerca del futuro que vendría a la nación, tanto de Babilonia como a las demás naciones hasta la segunda venida de Cristo. La promesa de Dios es que le declararía a Daniel las verdades escritas dentro de la palabra profética, para que él pudiera dar a conocer a todo el pueblo de Dios hasta el final del tiempo las cosas que debían de suceder. Dice el versículo 1: en el año primero de Darío, el de Media, yo estuve para animarlo y fortalecerlo. Esto está hablando el ángel Gabriel a Daniel. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos. Aquí se hace mención a 3 reyes más que vendrían después de Darío, que vendrían a ser Ciro. El otro vendría a ser Cambises y Esmerdis, y el final sería Jerjes. Este sería, dice, de grandes riquezas, más que todos. ¿Y qué cosa pasaría? Bueno, en la historia en verdad encontramos que esto se cumplió exactamente y al pie de la letra. Estos 3 gobernantes pasaron, llegó Jerjes, el más rico de todos, y este se levanta preparándose para una confrontación con Alejandro el Grande, o mejor dicho, con el imperio de Grecia. Pero resulta que todavía pasaría un buen tiempo más para que pudiera haber este enfrentamiento en la batalla de Arbelas. Sin duda, así es como comienza esta parte profética, con 3 reyes más un cuarto que sería de grandes riquezas dentro del imperio de los persas. No nos olvidemos que fueron Ciro, Esmerdis, los que le siguieron al rey Darío. Y luego de esto, entonces viene Gistastes, Esmerdis y finalmente Jerjes, que es el que se hizo más rico que todos los anteriores. Muy bien, pero sigue diciendo la profecía. Versículo 2. Se levantará luego un rey valiente, el cual se enseñoreará sobre gran dominio y hará su voluntad. Bueno, ¿quién es este rey valiente que se levantaría después de la caída del imperio griego? ¿Quién sería? Bueno, aquí, de la caída del imperio persa, no nos vamos a equivocar. Después de este, ¿quién se levantaría? El famoso Alejandro el Grande. ¿Correcto? Este vendría después de estos emperadores de Persia. Y de Alejandro el Grande, ¿qué cosa se dice? Versículo 4. Pero cuando estará enseñoreado, porque este llegó a gobernar prácticamente todo el viejo mundo, pero cuando estará enseñoreado, dice aquí que será quebrantado su reino y será repartido a los 4 vientos del cielo y no a sus descendientes, ni según el señorío con que él se enseñoreó, porque su reino será arrancado
y será para otros fuera de aquellos. Ahora, cuando Alejandro el Grande estaba en su máximo poder, cuando estaba prácticamente como dueño de todo el viejo mundo, de pronto muere a la edad de 33 años. Algunos historiadores dicen que fue envenenado, otros dicen que posiblemente las fiebres amarillas lo mataron, y otros declaran que sus vicios fueron los que le trajeron como consecuencia la muerte. Bueno, sea cual fue la razón por la cual murió Alejandro el Grande, 4 de sus generales toman el reino: Casandro, Seleuco, Ptolomeo y Lisímaco. Así es como dice el texto bíblico: será repartido sobre los 4 extremos de la tierra. Pero eso no queda allí. Sigue diciendo el versículo 5: y se hará fuerte el rey del sur, más uno de los príncipes, obviamente de Alejandro el Grande, de los 4, de aquel lo sobrepasará. Bueno, se hizo fuerte en primer lugar uno de los 4, el del sur, vale decir la parte de Egipto. ¿A quién le tocó entonces la parte de Egipto en la división griega? A Ptolomeo. Y Ptolomeo se convirtió en un rey fuerte y poderoso. Tal es así que tuvo toda una dinastía de Ptolomeos, ¿no? Según se registra en la historia, en la parte que vamos a estudiar de la Biblia, vamos a llegar hasta el Ptolomeo número 15. Así que fue toda una dinastía. Pero también dice el texto que otro de los príncipes de Alejandro el Grande se hará mucho más fuerte todavía que Ptolomeo. Bueno, sin duda, este es aquel a quien le tocó la parte del sur. Por eso es que el capítulo 11 de Daniel habla de los reyes del norte y los reyes del sur. ¿De quién estamos hablando? De Seleuco. Seleuco también formó una dinastía, solamente que en la dinastía de Seleuco hubieron Seleucos y Antíocos. ¿Por qué? Porque de pronto, después de que existió Seleuco, viene un tal Antíoco, que ya era el Antíoco II, porque el padre de Seleuco también se llamó Antíoco, y formaron una dinastía de Seleucos 1, 2, 3, y luego Antíoco 1, 2, 3, 4. Nosotros vamos a llegar en el estudio de Daniel capítulo 11 hasta Seleuco 3 y Antíoco 4. Es todo lo que menciona Daniel capítulo 11. Así que a partir de este versículo vamos a seguir una línea histórica que va a ser totalmente ceñida a lo que sucedió en la realidad. No se va a salir ni a derecha ni a izquierda. Cada hecho de los que sucedieron durante estas dos dinastías, la Ptolemaica y la Seleucida, están registradas en la palabra de Dios. Muy bien. Sigue diciendo el versículo 4. Pero cuando estará enseñoreado, será quebrantado su reino y repartido por los 4 vientos del cielo, y no a sus descendientes, sino según el señorío, ni con el señorío con que él se enseñoreó, porque su reino será arrancado y para otros fuera de aquellos. Es decir, el reino de Alejandro el Grande no quedó para sus descendientes. Y se hará fuerte el rey del sur más que los otros príncipes de aquel, pero otro príncipe le sobrepasará y se hará poderoso, su señorío será grande, grande. ¿Esto qué significa? Bueno, es lo que hemos visto acerca de Seleuco. Sigue diciendo el versículo 6. Al pasar los años, se concertarán, es decir, harán alianza. ¿Cómo así? Dice aquí el texto bíblico: y al pasar los años se concertarán, y la hija del rey del sur, estamos hablando de la hija de Ptolomeo, en este caso ya Ptolomeo II, al pasar los años, la hija del rey del sur vendrá al rey del norte. ¿Qué cosa significa esto? Bueno, la hija del rey del sur, la hija de Ptolomeo II, vino hasta el rey del norte para hacer una alianza. Las alianzas en ese tiempo estaban basadas tanto en acuerdos que se hacían entre las naciones, pero al final quedaban sellados con un matrimonio, lo que significa que la hija de Ptolomeo estaba viniendo al rey del norte, que viene a ser de la dinastía de Seleuco, vino para poder hacer una alianza, y hubo un casamiento.
La hija de Ptolomeo se llamaba Berenice. Tal es así que vino para hacer una alianza con Seleuco II, que era también conocido como Calínico. Y entonces resulta que este rey del norte ya estaba casado con una mujer Laodicea. Algunos le llaman Laodicea. Pero cuando Berenice viene para poder casarse con el rey del norte, la mujer de este rey se encoleriza porque la hizo de lado. Tal es así que entonces Berenice tomó su lugar. Y por la cólera, al pasar el tiempo, este rey del norte decide volver con su esposa Laodicea. Y cuando decide volver, ella regresa y lo envenena. Y hace matar a Berenice juntamente con su hijo y con todos los acompañantes que habían sido enviados desde Egipto. Y así es como entonces muere el rey del norte y muere la hija de Ptolomeo y solamente queda el poder otra vez con Ptolomeo. Ahora, ¿qué ocurre allí? Bueno, aquí hay una suerte de cosas extrañas que empiezan a dar. Versículo 6 dice: y al cabo de los años, al pasar los años, se concertarán, y la hija del rey del sur, que era Berenice, vendrá al rey del norte para hacer concilio, pero ella no podrá retener la fuerza del brazo, ni permanecerá él ni su brazo, es decir, muere también él, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Muy bien, esto es lo que sucedió en la historia. Versículo 7 sigue diciendo: mas del renuevo de sus raíces se levantará uno sobre su silla, y vendrá con ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Muy bien, ahora resulta que cuando Ptolomeo III, hermano de Berenice, se entera de que matan a su hermana, matan a su sobrino y a toda la gente que la acompañó, inmediatamente prepara su ejército y se viene contra el rey del norte. Inmediatamente se desata una tremenda batalla, en este caso ya con Antíoco II. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se llamaba Antíoco II porque Antíoco I, no olvidemos que era padre de Seleuco. Entonces, Antíoco II ahora tiene un enfrentamiento, en este caso con Ptolomeo III. ¿Y qué sucede en el enfrentamiento? Aquí dice la profecía que éste llegaría hasta el mismo lugar del rey del norte, de Antíoco I, y haría su arbitrio. Entonces ganó la batalla. Muy bien, pero eso no queda ahí. Versículo 8. Y aún los dioses de ellos con sus príncipes y con sus vasos preciosos de plata y de oro llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Ahora, sucede que cuando Ptolomeo III venció a Antíoco II, se llevó todos los objetos de oro, todas las riquezas que se pudo encontrar del rey del norte hasta Egipto, y por años se mantuvo en guerra con este rey del norte. O sea, se cumplió exactamente. Lo más curioso es que se llevó incluso las estatuas de varios de sus dioses en millones y millones de riqueza. Así es como se cumplió hasta allí. No se olviden en Ptolomeo III con Antíoco II. ¿Qué ocurre entonces? Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Versículo 10. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá a gran prisa. Ahora, fíjense, aquí se habla de dos de los hijos del rey del norte, que al ver que Ptolomeo III vino contra el rey del norte y se llevó pues todas las riquezas,
Ahora, los dos hijos de Antíoco deciden vengarse. ¿Quiénes eran? Seleuco III y Antíoco III. Pero resulta que cuando estos deciden que van a hacer su tremenda venganza, uno de ellos se muere en una revuelta. Estamos hablando de Seleuco III. Y solo quedó Antíoco III para poderse enfrentar con Ptolomeo. ¿Y qué sucedió? Bueno, seguimos leyendo lo que dice aquí el versículo 10. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrán a gran prisa e inundará y pasará y tomará y llegará hasta su fortaleza. Bueno, ¿cómo sucedió esto? Resulta que en esa ocasión, ahora, Antíoco III invade a Egipto, lucha contra los egipcios y llega hasta la fortaleza de Rafia. Pero en medio del combate estaba sucediendo algo extraño. De pronto, cuando parecía que Antíoco III iba a tener la victoria, todo se da la vuelta. Sigue diciendo el versículo 11. Por lo cual se enfrentará el rey del sur y saldrá y peleará contra el mismo rey del norte y pondrá en campo gran multitud y toda aquella multitud será entregada en su mano. Ahora, la reacción de Ptolomeo frente a la invasión de Antíoco III, sale Ptolomeo con su ejército y derrota por completo a Antíoco. Y el rey de Egipto, en este caso Ptolomeo, gana la batalla. Interesante. Tal es así que se lleva todo el botín, todas las riquezas. Eso es lo que nos está presentando la profecía. Y cuando vamos a la historia universal, sin duda nos encontramos esto. Sigue diciendo más. Versículo nos toca 13. Y el rey del norte volverá a poner en campo un ejército mayor, una tremenda multitud, más que la primera. Esto es lo que sorprende, ¿no? Y más aún dice que una vez que éste pone un tremendo ejército, estamos hablando del rey del norte, de Antíoco, más grande que el primero, tiene una tremenda confrontación con los egipcios. ¿Y cuál es el resultado de esta batalla? Vamos a ver. Continúa diciendo el versículo 13. Y el rey del norte volverá a poner en campo mayor multitud que al principio, y al cabo del tiempo, al cabo de años, al pasar los años, vendrá a gran prisa, con grande ejército y con muchas riquezas. Y en aquellos tiempos, ahora, paremos ahí por un momento, Antíoco junta grandes riquezas, todavía estamos hablando de Antíoco III, junta grandes riquezas, y al cabo del tiempo viene para enfrentarse con Egipto. Pero resulta que en esos tiempos, en Egipto ya reinaba Ptolomeo V, ¿correcto? Pero este Ptolomeo V no pasaba de tener 12 años de edad, o sea, era un niño. Y debido a eso, todos querían invadir a Egipto, todos querían tomarse las tierras de Egipto. Pero ¿qué ocurre? Vamos a ver lo que ocurre por ese tiempo. Nos dice el versículo 14, y en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, e hijos de disipadores de tu pueblo se levantarán para poder cumplir la profecía, pero caerán. Ahora, ¿qué sucede en ese tiempo? Bueno, la profecía nos presenta que como por ese tiempo estaba gobernando un niño en Egipto, todos querían aprovecharse para poder tomar la nación egipcia. Y por ese tiempo también dice se levantan hombres turbulentos del pueblo judío, del pueblo de Daniel, obviamente. Y estos intentan en un ataque contra los romanos querer lograr que se cumpla la profecía de que ellos tomarían el reino mesiánico en toda la tierra. Pero ¿qué ocurre? Que en la confrontación con Roma salen perdiendo y no se cumple su deseo. Tal es así que entonces los judíos pierden en la batalla. Estamos hablando aproximadamente del año 169 a.C. Y entonces, ¿qué ocurre? Pasa que Antíoco
aparentando proteger a Egipto, lo sometió y le dio aparentemente su mano para que no lo pudieran destruir otros. Muy bien, hasta llega el versículo 14. Versículo 15 sigue diciendo: vendrá pues el rey del norte y formará baluartes y tomará la ciudad fuerte, es decir, a Egipto, tomará la ciudad fuerte, y los brazos del sur de Egipto no podrán permanecer, ni su pueblo escogido, ni habrá fortaleza que lo pueda resistir. Muy bien, esta última confrontación que se ve muestra que Antíoco llega a someter a Egipto. Y entonces Egipto queda en manos de Antíoco por un buen tiempo. Pero eso no queda allí. Versículo 16 dice: y el que vendrá contra él, es decir, el que venga contra Antíoco, porque Antíoco es el que ahorita está dominando hasta este versículo, el que ahora va a venir contra Antíoco. ¿Quién vino contra Antíoco en ese tiempo? Bueno, según la historia nos registra, fue Roma quien se enfrentó ahora con Antíoco. Y luego sigue diciendo de él: y el que vendrá contra él hará su voluntad, ni habrá quien se le pueda parar delante, y entrará en la tierra gloriosa, es decir, en Palestina, la cual será consumida en su poder. Bueno, sin duda, estamos hablando acá del imperio de Roma. Roma fue entonces quien derrotó en esta ocasión a Antíoco, y entonces se extienden sus dominios y llega hasta la tierra gloriosa, vale decir, hasta Palestina. Y dice, sería consumida en su mano esta nación o esta tierra gloriosa. ¿Cómo se cumplió eso? Bueno, nosotros sabemos por la historia que los romanos cautivaron a los judíos y finalmente en el año 70 de la era cristiana destruyeron el templo de Jerusalén y la ciudad. Esto sucedió cuando Tito, el emperador romano, entró a Jerusalén y la destruyó para que se cumpliese la profecía que Jesús había anunciado en San Mateo capítulo 24, de que no quedaría piedra sobre piedra del templo de Jerusalén para ese año, para cuando fuese invadida Judea. Muy bien, entonces hasta allí se cumplió esta parte de Roma. De aquí, desde este versículo en adelante, debemos pensar que se hablará de Roma. Pero, por favor, no hay que olvidarnos que nos hemos quedado en Antíoco todavía, ¿correcto? Así que dejamos a Antíoco por un momento. El escenario de Daniel nos va a pintar ahora lo que sucede con Roma. Y después de contarnos lo que sucede con Roma, va a regresar otra vez a terminarnos de contar lo que pasó con Antíoco IV, porque ya debemos de pasar al siguiente Antíoco. Después de Antíoco IV, el reino comenzó a decaer por completo. Así que el rey del norte comenzó a desaparecer, hasta que llegó el momento en que Roma anexa a Siria a su territorio, y el rey del norte pasaría entonces ahora a ser después Roma, ¿correcto? Así que por favor, no nos olvidemos. Nos paramos un momento con Antíoco y ahora nos vamos a dedicar solo a Roma. Estos versículos solo hablan de Roma. Dice el versículo 16: y el que vendrá contra él hará su voluntad, ni habrá quien se le pueda parar delante, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Pondrá luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel cosas rectas, es decir, alianzas, y le dará una hija de mujeres para trastornarlo, mas no estará ni será por él. Muy bien, ¿cómo se cumple esta parte? Ahora, cuando Julio César viene para poder tomar Egipto, de pronto cuando llega se encuentra con Cleopatra. Acá se le llama hija de mujeres, ¿por qué? Porque en realidad existieron 7 Cleopatras, y la Cleopatra del tiempo de Julio César es la número 7. Y dice, hará conciertos con aquel, es decir, con el rey del sur. Pero en ese tiempo ya hemos dicho que estaba sucediendo algo en Egipto. Y resulta que un niño muy pequeño era el que estaba en Egipto gobernando, y su esposa era Cleopatra, que era su hermana. Bueno, todo eso era una costumbre que se tenía en Egipto, donde en esa dinastía
se casaban entre hermanos. Esto sucedió dentro de la historia en esa nación por cuestiones, según ellos, de querer guardar una raza pura. Bueno, sea lo que fuere, el hecho es que se logran las alianzas y como este hermano menor de Cleopatra era su esposo, cede por el apoyo que Julio César les iba a brindar. Y entonces Julio César, que ya no era ninguna noticia nueva y que todos los egipcios sabían, entendían que venía constantemente a visitar a Cleopatra. Ya a las finales, pues termina con ella. Entonces, ¿qué ocurre? El propósito era lograr que Roma cediera ante el poder de Egipto, que Cleopatra llegara a tener el dominio seduciendo a Julio César. Pero nada de esto funcionó, porque más adelante la historia nos muestra que Julio César muere. Y al morir Julio César, todos sus intentos quedan fallidos de Cleopatra. Pero sigue diciéndonos la historia. Versículo 18. Volverá después su rostro a las islas y tomará muchas, pero un príncipe le hará parar su afrenta y aún volverá sobre él su oprobio. Bueno, ¿cómo se cumple esta parte? Resulta que Julio César comenzó a ganar muchas batallas durante ese tiempo y anexó varias ciudades a Roma, se hizo poderoso. Sin duda, había gran riqueza en las manos de Julio César. Ahora iba a ser reconocido, iba a ser elevado en puesto incluso en Roma. Lo iban a reconocer. Pero dice, un príncipe hará cesar su afrenta. ¿A qué afrenta se estaba refiriendo? Bueno, sencillo. Cuando Julio César llega a hacer alianza con Cleopatra, entonces su esposa Calpurnia reniega por este asunto y en el Senado romano no les gustó lo que él hizo. Y uno de ellos, que algunos historiadores dicen que pudo haber sido su hijo, que se llamaba Bruto, o que pudo haber sido su sobrino, o algunos historiadores dicen que no fue nadie, ¿no? Alguien simplemente que era parte del Senado. Lo más probable era que era pariente de Julio César. Bueno, el hecho es de que a este Bruto no le gustó lo que había hecho Julio César y sintió que fue una afrenta a su nación juntamente con el Senado. Y entonces, en alianza con algunos de los senadores, deciden quitarle la vida a Julio César, matarlo. Y entonces, ¿qué nos dice la profecía? Versículo 19. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no volverá a levantarse. Bueno, esto es clarísimo. Cuando Julio César regresa para encontrarse con el Senado de Roma, ya estos habían decidido matarlo. Bueno, algunas de las historias que nos cuentan de entre los romanos de esa época nos dicen que su esposa había tenido un sueño y había muerto a Julio César y que le había avisado que no fuera al Senado en ese día, ¿no? Lo cierto es que esto sucedió. Cuando Julio César fue para el Senado en ese día, ya lo esperaban listos los asesinos. Como a estos no les convenía tampoco la forma de reinado que estaba llevando Julio César, la forma de gobernar que él tenía, deciden matarlo. Cada uno se prepara, todos con sus puñales. Y algunos historiadores dicen que fueron 23 puñaladas, otros han dicho que son 46. Bueno, sea lo que fuere, es que el hombre fue asesinado, tropezó, cayó y no se volvió a levantar más. Sin duda la profecía no se equivocó, los detalles fueron claros en cuanto a Julio César, pero eso no queda ahí. El versículo 20 dice, entonces sucederá en su silla, es decir, en el lugar de Julio César, uno que hará pasar exactor por la gloria del reino, mas en pocos días será quebrantado, no en enojo ni en batalla. ¿Quién era este que venía después de Julio César? Bueno, el famoso César Augusto Octaviano. Ahora, aquí dice que hará pasar tributo por toda la ciudad, por todo el reino, para la gloria del reino, para embellecer el reino. Sin duda, César Augusto hizo eso, levantó los impuestos, por eso dice pasará exactor. Y gracias a esos impuestos que él cobró, embelleció la ciudad de Roma.
y la hizo súper avanzada para su tiempo. Sin duda su legado queda hasta el día de hoy de César Augusto. Pero acá dice, de pronto caerá, será quebrantado, pero no en ira ni en batalla. ¿Por qué? Bueno, sencillo, porque este se enfermó, según nos cuenta la historia, y se alejó de la ciudad. Y varios esperaban su muerte rápida, y de pronto se murió y en su lugar pues subió Tiberio, ¿no? Bueno, y se cumplió que no murió en guerra ni en batalla, se murió solo. Muy bien, pero sigue diciéndonos la historia. Versículo 21. Y sucederá en su lugar un vil al cual no darán la honra del reino. ¿Por qué dice que sucederá en lugar de César Augusto un vil al cual no le van a dar la gloria del reino? Bueno, sencillo, porque dentro de los parentescos resulta que este Tiberio había sido como un hijastro de César Augusto, otros dicen que era un sobrino, pero el hecho es que este no pertenecía, según la historia, a la familia real en realidad. Así que cuando tuvo que subir al reino, lo despreciaban. Como que todos decían, ¿por qué este tiene que estar en el reino si este no es nadie? Pero de pronto Tiberio comienza a hacer luchas y guerras. No quiso ir al trono, prefirió irse a hacer guerras porque tanto lo despreciaban. Y cuando ven que gana varias batallas y era un tremendo guerrero, de pronto todos comienzan a halagarlo y dicen, este sí es un poderoso, y ahora con halago recibe el reino. Primero lo despreciaron y luego lo apoyaron. Sigue diciendo el versículo 21, sucederá en su lugar un vil al cual no darán la honra del reino. Vendrá empero con paz y tomará el reino con halagos. Bueno, todo se cumplió. Sigue diciendo más. Y con los brazos de la inundación serán inundados delante de él, y serán quebrantados, y aún también el príncipe del pacto. Bueno, ya mencioné que hizo muchas batallas, muchas guerras, por encima de todo se pasó, se hizo un gran poderoso, pero también dice que en sus manos, en su tiempo, moriría el príncipe del pacto, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Y sin duda fue en días de Tiberio cuando a Jesucristo lo crucificaron. Así que la profecía se cumplía exactamente con estos tres emperadores romanos. Muy bien, hasta ahí llegamos hasta Tiberio. Pero ahora la profecía nos va a seguir contando de César Augusto, porque nos ha dejado ahí, solamente nos contó un poquito, sucederá en su lugar un vil al que no darán el reino, pero vuelve a regresar y sigue contándonos de César Augusto. Y el versículo 22 nos dice así, acerca de César Augusto, y escúchalo bien. Versículo 23, y después de los conciertos con él, de un pacto con él hará engaño, y subirá y saldrá vencedor con poca gente. César Augusto hizo un triunvirato, y dentro del triunvirato se hicieron dos pactos, todo en favor de él, astuto, pues, ¿no? Primero, ¿qué hace este hombre? Cuando se dé el triunvirato, estaba allí Lépido, Marco Antonio y César Augusto. Ellos estaban formando ese triunvirato. Ahora, ¿qué ocurre? César Augusto, astutamente, hace destruir a Lépido y se queda con todo lo de Lépido. Y ahora pasó al siguiente paso, ¿a cuál? Hacerle la guerra a Marco Antonio, para sacarlo por completo del triunvirato y quedarse solo con toda la gloria del reino. ¿Y qué sucedió? Seguimos leyendo. Versículo 23. Dice, hará engaño y saldrá vencedor con poca gente. Bueno, eso solo se cumplió en César Augusto, porque con los pactos que hizo, él se quedó como un gran emperador vitalicio. A pesar de que pareció que pidió que se cambiara de gobernante, él tenía en sus manos el dominio de todo el reino. Sorprendente César Augusto. Sigue diciendo el verso 24. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. ¿Qué cosa? Presa, despojos y riquezas que repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Ahora bien, el único que encontramos de este triunvirato que repartió todos los despojos con sus soldados solo fue César Augusto Octaviano.
nadie más. Así que se cumplió exactamente la profecía en este personaje. Regaló todo a su soldado. Nunca se había visto un acto como ese, mucho menos en Roma. Así que esto fue un escándalo y la Biblia lo ha tomado, ese aspecto, ese suceso, porque se nota que era muy importante dentro de la historia, para llamar la atención y saber que estamos hablando de César Augusto. Es increíble cómo la Biblia nos va dando datos que nos van acercando más y más al personaje que necesitamos comprender que está tratando la profecía. Si no se dieran tantas características de César Augusto, sin duda podríamos confundirlo con cualquier otro. Sí, porque hay incluso religiones que han confundido todo esto con otros personajes. Tal es así que hasta le han dado el título a todo esto como que era Antíoco el que estaba realizando. No fue Antíoco, no tenía nada que ver. Las características nos señalan a otros personajes. Sigue diciendo el versículo 25. Y despertará sus fuerzas y su corazón contra el rey del sur con grande ejército. Muy bien, ¿quién hemos dicho ahora que era el rey del sur en Egipto? Debido a que muere Julio César, ahora Marco Antonio comienza una relación de amor con Cleopatra. Y Marco Antonio se va a Egipto, apoya a Cleopatra y se convierte en el rey de Egipto. Así que el rey del sur ahora era Marco Antonio. Y dice acá que César Augusto comienza ahora una guerra contra Marco Antonio. Sin duda, eso es lo que ocurrió en la historia. Y ahora César Augusto quería desterrarlo por completo a Marco Antonio. ¿Y qué pasó? Sigue diciendo. Y despertará sus fuerzas y su corazón contra el rey del sur con grande ejército, y el rey del sur se moverá a la guerra con grande y muy fuerte ejército. Estaban aliados con Cleopatra, con todo su ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Interesante, cuando estaban en plena batalla Marco Antonio y César Augusto, de pronto, sorprendentemente, Cleopatra se va. Y luego comienza a irse su ejército de los egipcios y se queda solo Marco Antonio con su poca gente. Y obviamente perdió pues la batalla. Continúa diciendo el versículo 26. Aún los que coman de su pan le quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Esto se cumplió al pie de la letra. ¿Sabes por qué? Porque Marco Antonio nos cuenta la historia que con su riqueza les daba de comer a los egipcios. Y aquí dice, aún los que comían de su mano, de sus manjares, le traicionarán, porque toditos se fueron. Lo dejaron solito en la guerra. Es increíble. Y sí que cayeron muchos muertos. Todo se cumplió al pie de la letra. Sigue diciendo el versículo 27. Y el corazón de estos dos reyes, Marco Antonio y César Augusto, ¿qué cosa dice que van a hacer? El corazón de estos dos reyes será para hacer mal. Y en una misma mesa tratarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. Bueno, todos sabemos por la historia que César Augusto y Marco Antonio, dentro del Senado, en la mesa de los senadores, porque ahí tenían sus mesas todos los senadores, en una mesa los dos mintieron. Se levantó César Augusto y comenzó a hablar puras mentiras contra Marco Antonio. Y luego Marco Antonio se levantó ahí en el mismo lugar y comenzó a decir todas las mentiras que podía contra César Augusto. Pero nada prevaleció porque ninguno de los dos fue hallado culpable para poderlo desterrar o matar. Quedó en nada. Y el versículo por eso nos dice, en el versículo 27, no quedarán en nada porque el plazo todavía no habrá llegado. El tiempo no estará cumplido. Muy bien. Sigue diciendo más. Y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo, hará pues y se volverá a su tierra. Ahí es donde nos vamos a quedar hoy día, porque de ahí en adelante regresamos otra vez a Antíoco, donde nos habíamos quedado, porque hasta ahí ya murió Marco Antonio, ya ganó César Augusto y se estableció el reino de Roma sobre el reino de Egipto. Ahora, de allí en adelante, necesitamos ver qué pasa con Antíoco, a quien habíamos dejado. No olvides, hasta aquí hemos estudiado la dinastía tolemaica y hemos visto la dinastía seleucida. Y desde este momento nos vamos a centrar en la parte donde acaba Antíoco IV en manos de los romanos. Bueno, y al final solo se muere, ya vamos a contar esa historia. Y luego Roma continúa
desde ahí hasta el fin del mundo. ¿Qué pasaría con Roma? Tanto Roma imperial como Roma religiosa. Y la parte de todo Daniel siempre nos va a llevar a que el imperio romano será el último imperio que quedará sobre la tierra, tanto político como religioso, para los últimos días. Que Dios quiera que cada uno de nosotros podamos haber captado esta idea de lo que es la historia. Repasa por favor la historia en casa, búscalo a través de internet, de tantos medios, enciclopedias, y podrás encontrar que todo lo que hemos leído de la Biblia se cumplió al pie de la letra y sin ningún error. Es que Dios condujo todas estas predicciones de la profecía y la palabra de Dios jamás fallará. Vamos a agradecer a Dios con una oración por el tema que hemos estudiado el día de hoy. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, por habernos hecho comprender la historia a la luz de tu santa palabra. Te rogamos que esto quede en nuestras mentes y corazones y que pueda ser el motor que impulse nuestras acciones. Quédate con nosotros porque te lo rogamos en el nombre de Jesús.